gustaría empezar contándoles un poquito cómo es que yo me adentro en este conocimiento, porque la vida es tan increíble que no cabe duda que nos pone las cosas que son para nosotros en el camino y solamente basta ir caminando para irlas encontrando. Entonces les cuento como una anécdota importante para mí que esta servidora viví con mi abuela materna de niña y bueno, y toda mi vida, en realidad, hasta la vida de ella, una mujer muy sabia como en general son las abuelas. Y mi abuela padecía artritis reumatoide. Entonces, la artritis reumatoide es una enfermedad que la catalogamos como crónica, degenerativa y progresiva, y ella ya tenía sus manitas deformadas, sus rodillas, sus pies, y aparte de este dolor que ella padecía de sus articulaciones, en la medicina convencional lo que damos para este tipo de enfermedad son analgésicos y antiinflamatorios. Entonces ella además tenía ya su estómago pues muy deshecho por las medicinas que tomaba. Así es que un día yo todavía estaba en la preparatoria, no estudiaba todavía medicina. Pasaba yo por una librería en el centro de Oaxaca, que en aquel entonces era casi que la librería, ¿no? La librería de donde todos íbamos a comprar nuestros útiles. Y paso y en el aparador hay un manual relativamente delgado que tiene como título Acupuntura y dolor. Yo no sé nada de qué es acupuntura, pero me llama la atención además que en la portada tiene una mano deformada como la de mi abuela. Y me quedo viendo eso y entro a la librería y compro ese manual y llego a la casa de ustedes y le digo, mira, ¿no? Ella leía mucho, se caracterizaba porque todo lo que le llegaba, cualquier libro de cualquier cosa, ella lo leía, leía las noticias y entonces empezamos a leer juntas el manual que decía que poniendo agujas en el cuerpo o en los lugares del dolor, el dolor calmaba. Entonces me sorprende ella y saca un paquetito de agujas para bordar Shakira. No sé si todos sepan qué es la Shakira, que es una piedrita que tiene un agujerito muy finito y con lo cual se bordaba. Y entonces la saca y me dice, pónmelas. Y yo digo, ¿cómo? Entonces me dice, pues sí, aquí dice que me va a calmar el dolor. Imagínense la desesperación, ¿no? Y bueno, y mi osadía también. Así es que con el manualito empiezo a ver que en el codo, pues aquí las señales y le ponía yo la aguja y en la rodilla y le ponía yo la aguja y así empezamos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que empezaron a calmarle los dolores. Bueno, esto para las dos, pues fue algo muy importante y para esta servidora, pues cambió mi vida, la visión de la vida y empecé a estudiar, empecé ahora sí a investigar de qué se trataba, de dónde venía esta terapéutica y pues me entero que viene de China, ¿verdad? Del otro lado del mundo, que además es una terapéutica milenaria, una medicina que tiene 5000 años de historia, y empiezo a leer y empezamos a formar aquí en Oaxaca con un grupo de amigos y un ingeniero que también estaba en esa búsqueda. Hicimos un tipo de dispensario. Ya para entonces entro a la carrera de medicina y empezamos a ver personas, a leer, a estudiar, buscábamos a otras personas que hacían acupuntura. Les estoy hablando de hace muchos años, no digo cuántos.
pero hace bastantes años. Y para sorpresa de todos, atendíamos a las personas en la tarde, tarde-noche, cuando salíamos del trabajo o de la escuela, yo era estudiante, y empezamos a atender a, a diversas enfermedades, asesorados con los libros, nos reuníamos a estudiar, pero veíamos la enfermedad desde el punto de vista occidental. Así es que cuando yo termino la carrera de medicina, no tengo duda de que lo que quiero hacer es ir a China, a este país que genera esta terapéutica que hoy en día es considerada patrimonio cultural de la humanidad. En aquel entonces, para ir a China, me tenía que dar una postulación el director de la Facultad de Medicina para que yo consiguiera una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, el director, que fue mi maestro de neurología, me dijo, de ninguna manera te voy a dar ese documento que tú necesitas. ¿Qué vas a ir a hacer a ese país? A estudiar una medicina que ya caducó, que no es medicina, que es una charlatanería. ¿Cómo crees que poniendo agujas en el cuerpo la gente va a sanar? En fin, o sea, por favor, estudia una especialidad en forma. Y ninguno de mis maestros me apoyaba en ese sueño que yo tenía. Yo ya estaba un poco desesperada, pero fíjense que mi maestro, el maestro Estrada, él me decía, mija, ¿te vas a ir, maestro? Pero no me dan la postulación, el tiempo ya avanza. No te preocupes, tú te vas a ir a China. Bueno, al final me dieron este papelito que yo necesitaba para irme con un acuerdo que hice con el director, que me dijo, ok, te vas a ir, vas a ver que lo que te digo es cierto, que esto no es algo científico, y cuando tú te des cuenta de esto vas a regresar. Yo de todas maneras tenía que regresar para titularme, y cuando tú regreses ya a titularte, pues ya te quedas y empiezas a hacer la postulación para tu especialidad. E hicimos ese trato. Hasta me hizo firmar un papelito que así lo íbamos a hacer. El caso es que yo llego a China, yo estaba segura porque pues ya tenía yo una experiencia de todo lo que se podía lograr con esta terapéutica, y entonces le voy a pedir a Rita que me dé la posibilidad de compartir. ¿Ya, mi Rita? Ya, doctor. A ver si le sé, que luego a veces no le sé. Aquí, ¿ya se ve? ¿Sí se ve? Sí se ve. Sí. Ah, bueno. Ok. Entonces, ahora, ahí está. Muy bien. Pues voy a platicarles un poco de esta sabiduría, porque verdaderamente es una sabiduría. Y este símbolo que está aquí, un chino, ¿verdad? Sentado en el caparazón de una tortuga. La tortuga se considera un símbolo de sabiduría, y además las primeras, o bueno, de los vestigios de la medicina tradicional china, muchos se encontraron inscritos en caparazones de tortuga. Así es que este símbolo me parece muy bonito para expresar lo milenario del conocimiento y que permanece a lo largo del tiempo. Eh, Esta es una pagoda típica, sencilla en realidad, pero la pongo aquí, creo que puedo poner la pantalla completa, ¿verdad? Ahí. Ujú. Entonces la pongo porque miren, aquí en esta pagoda hay tres niveles. Podríamos decir que esta es una pagoda típica con estos tres niveles.
y los tres niveles representan, y arriba ustedes ven que en el nivel superior tiene eh, una, una terminación que habla de un paso, ¿no? De que se ha completado un paso entre el cielo, que es el nivel superior, y la tierra, que es el nivel inferior, y el centro es todo lo que sucede entre el cielo y la tierra. Esto es el principio de la medicina tradicional china, que todas las cosas que existen ante nuestra conciencia, ante nuestros sentidos, están sucediendo entre el cielo y la tierra, y esta corona, esta coronación, que equivale más o menos a lo que podríamos comparar con los chakras de la filosofía hindú, equivale a la conciencia y a la comprensión de esto que está sucediendo entre el cielo y la tierra. En la historia de la medicina tradicional china, nos remontamos a los tres grandes sabios. China es un caso muy especial en su historia, porque no sabemos en muchos casos si es un mito, si es una realidad, si estamos hablando de un personaje, si estamos hablando de una escuela, pero para ellos en su literatura es un hecho real. Así es que la medicina china empieza realmente 10.000 años antes de Cristo con este personaje que se llama Fu Ji. Y aquí les presento una imagen de Fu Ji. Entonces, ¿cuál es la representación de Fu Ji? Es una cabeza de ser humano, un cuerpo de montaña, que nos habla de que está conectado con el cielo y con la tierra. Y aquí está Fu Ji dibujando los trigramas. Entonces, este texto antiguo, que seguramente ustedes han escuchado, que se llama el libro de las mutaciones y los cambios, el I Ching, está basado en este estudio de los trigramas. Bajo esta representación, Fu Ji existió, fue una escuela, pero es un conocimiento que se transmitió, y Fu Ji se le considera el padre del taoísmo, en realidad. Así es que se le atribuye a Fu Ji transmitir el conocimiento del cielo a la tierra. Después, 6.000 años antes de Cristo, aparece otro nombre, otro personaje, que es Shennon, que es el que toma el conocimiento que Fu Ji nos deja, que es transmitido por el cielo, y lo aplica a los movimientos de la tierra. Shennon quiere decir el gran labrador. Y entonces encontramos en los textos antiguos como la relación de los cambios del cielo aplicados a la tierra nos daban las señales de cuándo sembrar, en qué época sembrar, en qué altitud, en qué estación del año, etcétera, ¿no? Y 3.000 años antes de Cristo aparece Huang Ti. Y Huang Ti es en realidad ya el padre de la medicina tradicional china. Huang quiere decir amarillo, Ti es emperador. Y el libro, el texto básico de la medicina china, que es una compilación de conocimientos milenarios hasta que logra eh, transmitirse todo este conocimiento médico, se compila en un libro que se llama el Huangdi Neijing, o sea, el Tratado de lo Interno del Emperador Amarillo. Así es que, ¿qué hace el Emperador Amarillo? Aplica todo el conocimiento del cielo y de la tierra al cuerpo humano.
y se convierte en el padre de la medicina, así como para nosotros Hipócrates, ¿verdad? Huang Ti es el padre de la medicina china. 570 años antes de Cristo aparece Lao Tse. Todos pensamos cuando hablamos del Tao que Lao Tse es el precursor, pero Lao Tse digamos que es el maestro más contemporáneo que actualiza el taoísmo para Occidente o para la humanidad en general, ¿no? Y también Lao quiere decir viejo y Tzu quiere decir niño. Entonces es el niño que nace viejo y se dice que su madre lo parió debajo de un ciruelo. Lao Tse trabajó o se fue de su pueblo, de su comunidad, y estuvo en la biblioteca del palacio. Y él se asombró de todo este conocimiento que estudió, que conoció en la biblioteca, los textos antiguos de Shennong, de Fuji, de la filosofía del taoísmo, pero se daba cuenta que el pueblo no vivía de acuerdo a esas leyes. Bueno, entonces, estos son, digamos, los personajes y ustedes me dirán, bueno, ¿vamos a hablar de medicina o vamos a hablar de filosofía o de qué estamos hablando? Para asombro de esta servidora, cuando yo empiezo a estudiar la medicina china, en el Huangti Neijing, que es nuestro texto básico de estudio, este conocimiento se transmite de labio a oído, en donde el emperador amarillo establece una relación con su maestro que se llama Chi Po. Chi, ya sabemos que es energía, y Po tiene la representación de una gran olla, ¿no? Una gran boca, una gran olla, una gran boca, un gran espacio. Y entonces platica el emperador amarillo con su maestro y empieza diciéndole que está muy preocupado, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, que está muy preocupado porque su pueblo ha enfermado. Y Chipo le dice, tu pueblo ha enfermado porque ha perdido su Tao. Lo que tienes que hacer es recordarle al pueblo qué es el Tao y ayudarle a los seres humanos a que encuentren su Tao. ¿Y qué es el Tao? Y este es el principio como empieza el libro de la medicina tradicional china. Así es que aquí tenemos una descripción de qué es el Tao. Y dice que existe un ser caótico que vive con anterioridad al cielo y a la tierra, que es lo que nosotros de alguna manera vemos, ¿no? Y tenemos como puntos de referencia un cielo, una tierra y todo lo que sucede en este gran espacio. Pero Tao es aquello que existe antes de que apareciera esta polaridad, que es silencioso, vacío, solitario e inmutable, que está dotado de movimiento giratorio e incesante. Y aquí vemos en este símbolo este movimiento. Yo estoy segura que los que estamos aquí, casi todos hemos visto este símbolo, y este símbolo lo dibuja, lo traza Fuji 10.000 años antes de Cristo, que puede ser que haya sido la madre del mundo, no sé su nombre, su apelativo es Tao. Si nos quedamos aquí, yo les voy a pedir que por unos segundos observemos este símbolo, porque aquí está descrito, de acuerdo a esta tradición taoísta, el origen de la vida en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, fíjense, vemos un círculo
y el círculo representa la unidad y el todo. En este círculo vemos que hay una dualidad, que hay una parte clara y hay una parte oscura, o sea, una parte con luz y una parte sin luz. Y está dividido a la mitad, pero no en una mitad ni horizontal ni vertical, sino en un movimiento. Así que el movimiento es la clave de la vida, de la existencia de la vida. No hay nada en el universo que no esté vibrando y en movimiento. Y dentro de esta claridad hay un puntito oscuro y dentro de esta parte oscura o sin luz hay un puntito de luz. Quiere decir que dentro de esta polaridad, que además no está separada de la unidad, está manteniendo la unidad en un perfecto equilibrio, está implícita la otra polaridad. ¿Y por qué es el origen de la medicina y del estudio del cuerpo humano? Porque todo cuanto existe está hecho, como en palabras del Maestro Jesús, a imagen y semejanza. O sea, si nosotros observamos nuestro cuerpo, es una unidad, ¿no? Lo observamos como un cuerpo unitario, que no está fragmentado, no está separado y que siempre está en movimiento. Ajá. Y que tenemos vigilia y que tenemos sueño, que vivimos en esa polaridad. Y luego dice, del Tao nace el uno. O sea, si yo digo del Tao nace el uno, es que antes de la unidad ya hay un algo, ¿no? Que para los chinos se llama Tao, camino, sendero. Ya hay una información que se va a unificar y de esa unidad van a ser el 2, la polaridad, y del 2 van a ser el 3, la manifestación de esa polaridad. Y del 3 nacen los 10.000 seres que llevan al yin y al yang dentro de sí. Esa polaridad en chino se conoce como yin y como yang. Yang es esta parte luminosa, yin es esta parte sombreada. Y cuando yo en general pregunto, ¿cómo conocen a este símbolo? ¿Cómo lo conocen ustedes? ¿Alguien me quiere decir? A lo mejor tienen sus micros. Normalmente se conoce como yin y yang, pero es el Tao, ¿no? Ay, Dianita, tú ya sabes. Exactamente. Normalmente nosotros decimos es el yin y el yang, pero en realidad es el Tao, ¿no? Y yin y yang es la manifestación de esa unidad. Quisiera detenerme aquí un poquito porque nosotros vimos a Fuji con un lápiz, ¿no? Dibujando los trigramas. Y a veces no asociamos. Es muy común que encontremos el símbolo del yin y el yang y los trigramas, los 8 trigramas, que son los pacuas. Pa es 8, cua es imagen, las 8 imágenes. Y otra vez aparece el 3, ¿no? Ya vemos que el 3 es el cielo, la tierra, y lo que sucede entre el cielo y la tierra. Y entonces les voy a pedir que pongamos atención aquí, porque si vemos en el centro, del centro a la periferia, esta parte es solamente de un color. No hay otro color acá y es totalmente yang,
hay un momento que es totalmente yang y a esta imagen se le conoce como el cielo. Y en lo opuesto, aquí es totalmente yin y se le conoce como la tierra. Pero como esto está girando en constante movimiento, si ahora yo vengo del centro hacia la periferia, aquí tengo dos partes yang y entonces pongo dos rayitas yang y una parte yin y esa parte yin es la que está afuera. Entonces, este trigrama representa en realidad la cantidad de yang y de yin que hay en ese momento en el cielo. A esta imagen se le llama la imagen del cielo previo. Cómo se movió el universo para crear, cómo se mueve el universo para crear constantemente la vida. Si seguimos en el que sigue, aquí hay un yin que es este circulito y entonces se representa con una línea yin rodeado por un yang y pongo una línea yang. Entonces me estoy dando cuenta que la línea continua representa al yang y la línea discontinua representa al yin. Y se genera este otro trigrama. Sigo avanzando y aquí hay una parte yang y hay una línea yang. Y luego dos partes yin. Se genera este trigrama. Y así como aquí estoy hablando del opuesto, aquí hay tres yang, aquí hay tres yin. Si sigo aquí dos yang, dos yin, un yang, entonces es el opuesto a este otro trigrama. En este lado es el opuesto a este otro trigrama. Y aquí hay un yin, dos yang, y aquí hay un yang, dos yin. Es la imagen opuesta. Bueno, aquí en este símbolo, con sus 8 pacuas, está representada la creación. Así que esta creación se refleja en la tierra y multiplicada entre sí nos da 64. Y aquí está nuestro maestro Rosman. 6 y 4 son 10 y 10 es la unidad nuevamente. Así es que este movimiento que se da, si yo lo prolongo y lo sigo, me va a dar el símbolo del infinito. Bueno, yo me podría quedar aquí y decirles que les acabo de dar ya el curso de medicina tradicional china. Porque nosotros, si comprendemos esto, ya tenemos aquí 3 conceptos que vamos a aplicar en nuestra vida. El primer concepto es que todo está unificado. Todo, y a este círculo se le llama espíritu congénito. Yo me sorprendí porque yo había escuchado espíritu como relacionado a lo místico, ¿no? El ser espiritual, el Espíritu Santo, pero hablar de espíritu en la medicina, de una energía espiritual, una energía espiral, que es esta energía que estamos viendo, yo no lo estudié en la medicina convencional. María, que está aquí, que es doctora también, me parece que tampoco, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de un espíritu generador de todas las cosas, de una conciencia unificada, no fragmentada, no separada de nada, de una dualidad, y de esa manera se construye nuestro cuerpo. En esta dualidad yin y yang tenemos un corazón que se contrae, que se dilata, una inhalación, una exhalación, un sistema nervioso simpático, un parasimpático, una vigilia, un sueño, etc. La célula
vive por un intercambio de iones positivos y negativos que entran y salen de la célula, que se llama la bomba de sodio y potasio, uno con una carga positiva y el otro con una carga negativa, y de esa interacción de entrar y salir y de la complementación es que realmente se genera la vida. Si yo me quedo con esto, entonces la vida es igual a mantener la unidad, a mantener el equilibrio, a mantener el movimiento y el flujo de la vida de una manera constante, de tal manera que la enfermedad es el producto del estancamiento de ese movimiento. Bueno, así es que como médico tradicional chino, lo que tengo que hacer es que esa energía, y ahora vamos a hablar de ese espíritu que está almacenado en todas mis células, en cada parte de mi cuerpo, nunca se estanque, siempre esté circulando en mi cuerpo. Es una energía sutil que debe de estar circulando siempre. Pero ¿por qué nosotros, sobre todo en el occidente, miramos las cosas fragmentadas? Bueno, este es una imagen de nuestro cerebro. Realmente tenemos un cerebro, pero miren, también aquí está la polaridad, ¿no? Un hemisferio izquierdo que además se cruza y rige el lado derecho del cuerpo y un hemisferio derecho que rige el lado izquierdo del cuerpo. Tal pareciera que la divinidad o el Tao, este origen, nos puso una trampita en el cerebro que no nos permite como mirar la unidad, que está mirando el mundo dualizado, porque además es dual, pero esa dualidad no está separada. Ahorita nosotros decimos hace frío, pero sabemos que hace frío porque conocemos el calor. Gracias a que conocemos la otra polaridad, podemos comparar. Si no tuviésemos esa polaridad, no tendríamos esa conciencia de la polaridad. Esto quiere decir que esta polaridad está implícita, unida. Pero bueno, las dos maneras de mirar nos tienen que llevar. Ahora, este hemisferio anatómicamente están los dos hemisferios y están unidos por un puentecito que se llama el tronco calloso, ¿no? Un puentecito. Y se están intercambiando las energías. Este hemisferio izquierdo es el del análisis, el control, la razón, la ciencia, y es el que se encarga de separar las partes del todo. Mientras este le dice, sí, está bien, en la medicina es donde quizás más nos hemos separado y ahora pues está el oftalmólogo y el oftalmólogo también está especializado en la retina, en la mácula, en la córnea, en la conjuntiva, etcétera. Ya no solamente en el ojo. ¿Cuál fue el problema? Que se olvidó de la totalidad. Y este es el reto que nos plantea la medicina tradicional china. Muy bien. Como un proceso de la evolución de la vida, aparecemos los seres humanos. ¿Cómo es entonces? Es como muy fácil decir, todo está unificado con todo. ¿Cómo se unifica el universo? Y se unifica de acuerdo a las tradiciones milenarias, coinciden la china, la hindú, la mexicana, por los elementos. Y en el oriente se manejan 5 elementos. Aquí arriba vemos el fuego, luego vemos la tierra, el metal que equivale al aire, el agua y la madera. La madera en la medicina tibetana e hindú es el éter.
Y estos elementos son los que formaron nuestro planeta, forman los universos, forman las galaxias. Los elementos son campos de energía, campos electromagnéticos, cuyo movimiento y su interacción va a producir la materia en el universo. Pero como hay una información y una vibración, el espíritu nos da una información. Y aquí hay una información de ser humano, como puede haber una información de montaña, una información de rosa, una información de tigre, ¿no? Etcétera. Pero los elementos que conforman todo cuanto existe son los mismos. Estos elementos en nuestro cuerpo relacionan nuestro cuerpo con el universo y con nuestro cuerpo. Vamos a recordar cuáles son. Los elementos son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Y entonces fíjense ustedes, esto es una tabla muy pequeñita porque todo está relacionado a los 5 elementos que están interactuando entre sí. La armonía de estos elementos es lo que nos va a dar la salud. Así es que cuando nosotros diagnosticamos en medicina china, hacemos un diagnóstico de decir, por ejemplo, que tenemos un exceso de fuego, que nuestro hígado se ha calentado, que la tierra se ha estancado, que el metal ha invadido o ha cortado a la madera. Esos son nuestros términos de diagnóstico. Entonces, estamos hablando de energías que mantienen el equilibrio en nuestro cuerpo. Se me pierde mi cursor. Así es que la madera tiene que ver, o los elementos tienen que ver con una dirección, con una estación del año, primavera, verano, el medio verano, que es la época del calor y lluvia, que es la canícula. Ya no hablamos mucho de la canícula. Yo sí recuerdo que de niña mi abuela nos decía, estamos en la canícula. El otoño, el invierno. Se relaciona con un clima, viento, calor, humedad, sequedad y frío. Ahora, estos climas se dan naturalmente en sus estaciones. Es natural que ahora en el invierno haga frío. No es natural que en el invierno haga calor. Si en el invierno hace calor, quiere decir que el clima está presentando una patología y esa patología del clima nos va a enfermar porque nuestro cuerpo está resonando de acuerdo a los movimientos del universo y se prepara, ya tiene una memoria, porque estamos hechos de esa memoria del universo. Entonces, ya se prepara para enfrentar el frío. Claro, nos tenemos que tapar, que cubrir, pero hasta a veces decimos, ay, qué bien, qué chulo frío, ¿no? Nos gusta sentir el frío o nos gusta sentir el calor en el verano porque hay una adaptación de nuestro cuerpo. Pero cuando el clima o el ambiente se enferma, nos produce enfermedades. Me voy a pasar de aquí al cuerpo para ver la relación de los elementos con nuestros órganos. Miren, cada elemento, la madera tiene que ver con el hígado. O sea que esa vibración, esa resonancia de la madera y cómo se comporta la madera en la naturaleza, nos va a explicar la fisiología del hígado, que lo vamos a ver de manera más amplia en el taller que vamos a tener el día 13.
Esto es como una introducción y aquí vamos a ver la fisiología energética de nuestro cuerpo. Vamos a hablar mucho más del taoísmo, de la esencia espiritual, del movimiento energético espiritual en nuestro cuerpo. Pero bueno, el hígado es la representación material de la madera en nuestro cuerpo. El corazón se relaciona con el fuego. El vaso páncreas, que es una dualidad, se relaciona con la tierra. El pulmón se relaciona con el metal, con el aire, y el riñón se relaciona con el agua. Pero estos órganos se relacionan también con un órgano hueco, con un órgano de los sentidos, en este caso el hígado con los ojos, con una estructura que son los tendones para el hígado, con un sonido, el suspiro, en este caso es la manera en que el hígado se armoniza, con una virtud, con una emoción, con una actividad espiritual, con un lugar en el cuerpo, y entonces todo, las glándulas, los sistemas en nuestro cuerpo, todo está relacionado a los 5 elementos. Bueno, así que nosotros nos vemos como seres materiales, ¿no? Como seres sólidos, pero en realidad somos energía, somos seres de energía y como un árbol tenemos profundas raíces en la tierra y tenemos también una serie de ramas y hojas en el cielo, en el universo, y no somos más que receptores de acuerdo a esta manera de mirar nuestro cuerpo y nuestra vida de lo que está pasando en el cielo. Y aquí estamos, ¿verdad? Como seres de energía. Esto, fíjense que yo le pregunté a uno de mis maestros cuando estaba estudiando todo esto, pues con mucho asombro, aunque ya platicaba yo mucho con el maestro Estrada y estaba yo aquí en la fraternidad, hablábamos, ¿no? De las leyes, de la polaridad, de la dualidad, de la vibración, de todo esto que ya conocía yo, eh, pero encontrarlo como parte de una medicina que nos da un sentido para qué queremos estar aquí materializados. Porque, ¿qué quiere decir, qué quiso decir Juan Ti, Chipo a Juan Ti cuando le dijo, enséñale a tu pueblo a encontrar su Tao? Y resulta que mi Tao o mi camino, pues seguramente tendrá algunas variantes distintas al camino de Rita, pero todos vamos a tener a llegar a una meta y esa meta es llegar a la comprensión de la energía espiritual que habita, fíjense, los chinos dicen que en el momento en que se une el óvulo y el esperma, que podríamos decir es la polaridad que contiene la información del universo y se crea una nueva vida, un huevito, en ese momento entra esa energía espiritual del cosmos con toda la información de la creación, esa semilla, ese semen, ¿no? Esa semilla a fecundar una tierra. Ajá. En esos términos hablamos y se almacena en los riñones. Así es que, ¿pero cómo? Si todavía no hay materia. No hay materia, pero todo, mi pelo, mis huesos, mis uñas, mis ojos, todo lo que somos está ya allí implícito en esa semillita, pero no solamente mi todo material, sino también la totalidad del universo, la información. Y entonces, en esto de
enseña a los seres humanos a encontrar el Tao es enséñales el camino para regresar a la comprensión de las leyes del universo que hacen posible la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Conectarnos. Bueno, pues esto es asombroso porque estamos hablando de medicina. Esta podría ser una imagen de que aquí estamos conectados con la tierra y con el cielo desde el punto de vista taoísta, que estamos recibiendo la energía a través de la planta del pie y curiosamente en la planta del pie, energéticamente hablando, está el punto número 1 del canal del riñón. Y la planta del pie se conecta con la coronilla. Así es que recibimos la energía de la tierra y recibimos la energía del cielo aquí en la coronilla, que se va a procesar en toda esta materia que es nuestro cuerpo. Ya vimos que las emociones son una también, que el hígado pues se relaciona con el enojo, ¿no? Con la ira. Y miren cómo se pone nuestro órgano. Y ya sabemos que la emoción es energía. Bajo esta comprensión vamos entrando a la comprensión de ser mucho más que materia. La materia también es energía, pero esta materia se está moviendo por una energía más profunda y todo, la mirada, la palabra, la emoción, se va a almacenar en alguno de estos órganos que están resonando con los elementos. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Limpiarlos, porque el enojo, la ira, el odio, los celos, la envidia, esas cosas que ustedes han leído en alguna revista, porque yo sé que aquí estamos muy trabajados y ya no lo sentimos, pero sí hemos escuchado, ¿verdad? Que alguien se enoja por ahí o se pone triste, está pegado a algo, se preocupa, ¿no? Está pensando algo que no ha sucedido. Todo esto enferma y estanca la circulación de la energía. Ahora sí ya vamos comprendiendo que nuestro trabajo es que nada se estanque. No te quedes allí, no te detengas, tú avanza, no te paralices, avanza. Se paraliza el intestino, se enferma, se paraliza el riñón, se paraliza el corazón. No, todo tiene que fluir para que exista la salud. Y cuando los órganos están limpios, que es el trabajo fino que hace la medicina china, no solo con la acupuntura, también con la meditación, entonces estamos hablando de que estos órganos limpios se van a reunir en su origen aquí entre los dos riñones y mucho hemos escuchado hablar de ese punto que está debajo del ombligo, que también le llaman el Tan Tien. Tien es el cielo, el gran cielo que se da allí en el movimiento de los dos riñones, que cuando meditamos y miramos hacia el interior, es mirar hacia esa esencia espiritual que está almacenada en el riñón, pero que el riñón como un vapor de agua va a humedecer todo nuestro cuerpo. Y entonces, desde el punto de vista taoísta, así se mueve en esta parte baja de nuestro cuerpo, en la zona lumbosacra, tanto al frente, atrás, a un lado y al otro, se está irradiando esta energía y conectándose con el universo. Bueno, aquí está el palacio ovárico o espermático, que también depende de los riñones. Y mucho hablamos, ¿verdad?, de la sexualidad y del tantra y de la magia sexual, pero cuando lo hablamos a profundidad, estamos hablando de esa energía prístina
de esa información del universo que está almacenada acá y que hablamos también de cómo sube esa energía en el centro del cuerpo, que coinciden las tradiciones en la medicina hindú, la medicina ayurveda. Los Vedas son los textos antiguos de la medicina o de la filosofía hindú, y uno de ellos es el de la medicina, y nos habla de estos centros de energía que le llaman chakras. Bueno, aquí también los chinos nos hablan de este paso desde los riñones, pasando por nuestra columna para llegar a la coronilla, y cómo aquí desde esta información podemos pasar. Los chakras son unos transformadores, purificadores, resonadores de la energía para que cada vez vaya pasando más clara, más limpia esta energía. Y luego de aquí de la coronilla es como una manguera que le ponen presión, una presión yang, y luego cae y se derrama por el frente. Y hagan de cuenta que esta circulación es la primera circulación que se establece de energía en el momento en que el óvulo y el esperma se unen, se genera como una chispa. Esto ya lo sabemos, porque cuando se hacen ya las fecundaciones in vitro, donde se unen en una cajita de Petri un óvulo y un esperma, se unen estas dos polaridades, lo que se ve que aparece es luz. Es fantástico cómo la ciencia va ahora explicando lo que nos han dicho las culturas milenarias. Y esa luz es la que se genera cuando entra esa información, llamémosle, que se une con la información que ya está materializada, pero entra mi camino, pues, ¿de qué manera voy yo a descubrir, ¿no? Va Rita, va Rosman, va, ¿de qué manera? ¿Cuáles van a ser las herramientas que la vida nos pone al alcance para llegar a este conocimiento? Y a esto se le conoce como la órbita microcósmica, y trabajamos mucho en este canal central, no solamente desde la medicina china, también en la meditación, también en la práctica del yoga, todas las artes marciales o los ejercicios centrados en la búsqueda de la conciencia, trabajan en ese movimiento energético, y esta debería de ser como la conciencia de un trabajo en pareja, de poder, que somos la polaridad en este plano humano, ¿no? No es que a nivel individual no podamos, porque en nosotros está la polaridad, el yin y el yang, está implícito en todo cuanto existe, pero si nos ayudamos y nos complementamos, como el día y la noche, como la sístole y la diástole, entonces se facilita esta circulación de la órbita microcósmica, ¿no? Esta comprensión, llamémosle así, de esta información. Bueno, los hindús nos dicen que tenemos 72,000 canales de energía, que le llaman nadis. ¿Los contarían? ¿O tendrá que ver con los 72 nombres de Dios? Todo está realmente vinculado. Y cuando estudiamos la filosofía de una tradición, de otra tradición, decimos, wow, hace cientos, miles de años, hay seres humanos que nos han transmitido esta información, y que bendito Dios está aquí viva, ¿no? Si nos viésemos como seres de energía, si cerrásemos nuestros ojos y nos viésemos más allá de la materia, entonces resonaríamos
vibraríamos de esta manera, nos daríamos cuenta que somos seres de luz, somos seres de energía. Y bueno, a mí me encanta esta diapositiva y hable yo de lo que hable, ya me di cuenta que siempre la pongo. Cuando la veo digo, ay, me hace falta, porque como una, claro, ¿cómo cambio el enojo, no? ¿Cómo transformo mi enojo, mi ira, mis celos, mi envidia? ¿Cómo los transformo? Pues con virtudes, ¿no? Lo puedo transformar con la bondad, con la gentileza, con el gozo de existir, de vivir, con el perdón. Y como resultado de todos estos valores, se da esta, esta flor, este aroma, este perfume que se irradia, ¿no? Que es el amor, ¿no? Es el amor. Y me encanta esta frase que dice que cuando hay amor, el equipaje no pesa, el camino no cansa, cuando lo que se lleva consigo es el amor. Y dice, porque es un camino hacia la luz. Entonces, lo que les quiero transmitir es que la medicina china no solamente va a decirnos, ay, ya, a ver, ya, no solamente nos va a decir si me arde el estómago, qué punto voy a ocupar, sino me va a preguntar, ¿y por qué te arde el estómago? Ay, hay fuego en el estómago. ¿Qué te está quemando por dentro, no? Vamos a hacer un diagnóstico distinto, vamos a tener una mirada distinta y o cómo está manejándose este elemento tuyo en relación al elemento que está expresándose en el universo. Así es que la medicina china tiene sus bases en el taoísmo, en la búsqueda del camino. Y esa búsqueda del camino y ese equilibrio nos va a llevar a esa conciencia de eternidad. Sabernos entonces que si hay una semilla que entra, hay un suspiro de Dios que es el prana, la respiración de Dios que estamos intercambiando constantemente. Cuando llegue el momento de la gran exhalación, no es que vamos a desaparecer. Y aquí es donde cobra sentido esto de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, el principio de Lavoisier. Así es que cuando estudiamos al ser humano desde esta otra dimensión, trascendemos, ¿no? Trascendemos la comprensión de la fragmentación hacia la comprensión de la unidad. Bueno, pues creo que la presentación se terminó. Yo ya hablé demasiado. Voy a dejar de compartir. Si ustedes quisieran preguntar algo, listo. Compartir algo, preguntar algo. Media explicar. Cieli. Yes. Bautista, adelante. Tienes tu manita levantada. Yes.
Bueno, ¿quieres abrir tu micro? ¿Ya tiene la posibilidad, Rita, de abrir el micro? Sí, doctora. Bueno, pues Jess no nos contesta. Si alguien más quisiera compartir algo, María del Refugio y Eli, adelante. Sí, doctora, buenas noches a todos. Pues eh, al igual que usted vivió la inquietud de saber más al respecto de la medicina china, pues con esta introducción que hoy nos plantea, que nos explica perfectamente, pues queda en mí la inquietud de buscar algún libro, algún texto que me permita eh, pues repasar, aunque entiendo que luego nos comparten afortunadamente el link en YouTube, que se queda grabada la sesión, pero alcanzar, pues me gusta y, Como que se le corta a Mari, pero sí la entiendo. y alcanzar por lo menos, Vamos a empezar una aventura. sí, así es. Muchísimo. Gracias, Mari. No sé si es a mí que se me corta o se cortaba ella al hablar. Bueno, Se no sé. cortaba muy bien, Ok. doctora. Ella estaba. Yo quiero compartirles algo que, bueno, fíjense, dos cosas me dijo un maestro muy querido. Cuando yo estaba en este asombro, le decía, wow, ¿cómo es que todo esto no lo conocemos en Occidente, ¿no? No hablamos de esto en la medicina. Y él me dijo algo, me dijo, lo que pasa es que tu ciencia no ha avanzado tanto para entender nuestra ciencia, me dijo. Ay, yo hasta me sentí rarita, ¿no? Como que dije, bueno, ¿qué le pasa? Pero tiene toda la razón. Ahora vamos a ver que estudios de Harvard, de Stanford, nos hablan de las emociones y la relación con el corazón y la alegría, y mencionan incluso al Juan Tinellín, este texto de 3000 años atrás. Y me acuerdo del maestro. Y otra cosa, Mari, que usted dice, bueno, la bibliografía sí está muy bien. Leer es muy importante, pero ¿saben qué? Que el libro más importante está con nosotros. Lo llevamos siempre puesto. Y entonces, y esto es en la medicina muy obvio. Cuando apretemos un punto, pongamos una aguja y sintamos cómo se mueve la energía, no va a haber ningún libro que nos pueda describir lo que está pasando. Así es que vamos a hacer este ejercicio no solo en el curso, sino en toda esta especialidad, el posgrado. ¿Qué pasa en mí? Porque ¿cómo leemos el enojo? Yo puedo leer mucho del enojo y decir, no, el enojo es una energía muy yang, los ojos se saltan, los se ponen rojos, las cosas vuelan en el espacio, pero cuando lo siento, digo, wow, ¿cómo describo eso? Entonces, el libro más importante está aquí y es desde aquí que lo vamos a poder sanar. Y eso a mí me encanta, porque todo este conocimiento va enfocado al ser humano, cómo nos vivimos, cómo nos resonamos, qué pasó cuando tomo un té amargo, ¿no? A ver, siéntelo.
Y lo mismo cuando María lo toma, lo va a sentir de una manera y cuando yo lo tomo, lo puedo sentir de otra manera. Y esta es la aventura que vamos a vivir a partir de nosotros. Y eso se me hace fantástico, porque cada uno de nosotros va a escribir su propio libro. Bueno, Mavi, bueno, Eli primero, ¿verdad? Eli. Abre tu micro, Eli. ¿No abre? ¿Cómo? A ver, mientras le atinas, a ver si Mavi creo que ya abrió su micro. Sí, Qué gusto doctora, saludarla, ¿eh? ¿Qué tal gracias, está el gracias. frío por ahí? No, aquí mucho calor, Ah, sí, es más que cierto, nunca, estamos en el otro polo, ¿no? serio, opuesto. Y mientras ustedes se quejan de que aumenta el frío, nosotros nos quejamos que aumenta el calor. Así Cada es. año un poquito más. Y a pesar de que yo estoy en el bosque, el calor es igual. Y han habido incendios terribles en Chile también. Mm, Bueno, yo quería agradecerle primero la claridad con que usted nos entrega su conocimiento y su saber, porque cualquiera puede entenderlo, hasta nosotros que no sabemos mucho. Y cómo en la medicina china se integra lo que está disperso, porque por ejemplo una persona, voy a poner un ejemplo de un alcohólico o de un drogadicto. Yo entiendo que él está dividido, que él no encuentra su esencia, así lo interpreto yo, con la opción que ha obtenido de vida porque no puede con la vida y por eso se suicida lentamente o a veces no tan lentamente. ¿Cómo en la medicina china se integran esas partes rotas y cómo ayudar a esas personas para que hagan ese clic, hagan ese encaje o ese encuentro con su esencia, con su chispa divina, para que se ayuden, en vez de destruirse, se construyan? Eso sería, gracias. bueno, en este caso, Mavi, particular que pones, el alcohol, por ejemplo, ya les expliqué un poquito que todo lo vamos a diagnosticar en términos de si hay calor, si hay frío, si hay viento. Todo esto, las drogas en general van a dañar al hígado. Y entonces el hígado dañado genera viento y el viento genera dispersión. ¿Cómo lo vamos a tratar? Vamos a tratar al hígado, valga la redundancia, eh, procurando que esa dispersión regrese a su órgano de origen, que el viento disminuya en el cuerpo. Y asombrosamente hay puntos para eso. Hay un punto que dispersa el viento, que dispersa el calor, y entonces con una planta puede ser también un alimento, puede ser, vamos a estudiar la relación de los alimentos y los órganos. A veces no necesitamos decir mucho. Fíjense ustedes, por ejemplo, los enfermos mentales, ¿no? Las paranoias, los esquizofrénicos, que están también fragmentados en su manera de percibir. Ellos se diagnostican con mucho calor dentro y los vemos deambular en la calle, por ejemplo, desnudos, ¿no? Y no es que estén desnudos porque quieran enseñarnos su cuerpo, sino porque lo que tienen es calor, ¿cierto? Ellos van y caminan rápido. Vamos a poner este ejemplo más que todos hemos visto, caminan rápido, van apresurados, van hablando y hablando en general malas palabras, groserías, hay calor en su corazón. El corazón rige el pensamiento bajo esta concepción. Entonces, hablan por aquí, hablan por allá. ¿Qué hacían en los hospitales psiquiátricos y que seguramente siguen haciendo? Cuando llegaba un paciente psiquiátrico, ¿qué hacían como tratamiento?
Eli, ¿todavía no se abre tu micro? Baño de agua fría. Exactamente, baño de agua fría. ¿Qué había que hacer? De manera muy sencilla, bajar el calor. Se enfriaba, ¿no? Si tienes fiebre, baja el calor, saca la fiebre. ¿Cómo la vas a sacar con frío? Aquí es donde las polaridades se van complementando. Y ese baño de agua fría aquieta el pensamiento. Entonces, Mavi, siempre vamos a tener que hacer un diagnóstico. ¿Qué emoción hay ahí? ¿Se quiere quitar la vida? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Es una pérdida? Si es una pérdida y una tristeza, nos vamos a ir al pulmón. Si es, qué sé yo, un miedo, un susto, un temor, nos vamos a ir al riñón. Entonces hay toda una manera de diagnosticar qué elemento, Mavi, es el que está alterado. ¿En dónde empezó eso? ¿Cuándo empezó? A veces cuando veamos en el diagnóstico chino, que es otro curso, nos vamos a dar cuenta en general que eso empieza, como lo vemos en muchos de los talleres que vemos aquí en el posgrado, normalmente en la infancia. Se marcan nuestros rasgos de personalidad, pero asombrosamente logramos aquietar. Sí logramos aquietar y logramos que vislumbremos que tenemos un sentido de vida, ¿no? Un sentido de vida. Y a veces, pues sí, lamentablemente podemos no lograrlo. Así es que, Mavi, la esperamos en el taller para que aprenda de fisiología y podamos comprender esto. Edmundo, adelante, Edmundo. Mi inquietud es cuándo se requiere ya a la cirugía, a intervenir en el cuerpo, cuándo, porque he escuchado de que también hacían hasta trepanaciones y hacían otro tipo de operaciones en el cerebro. No sé si sea directamente o en conjunto con o alguna otra disciplina china. Sí, aquí pareciera, ¿verdad?, que con esto que les cuento no hay imposibles para la medicina china, pero sí los hay. ¿Hasta cuándo podemos, como la energía y el cuerpo material trabajan de manera unificada? Si un órgano ya llegó a un grado de deterioro tal, por ejemplo, vamos a poner algo, una válvula del corazón, ¿no? Ya está muy deteriorada, no, la tenemos que cambiar. Este es el campo ya de la cirugía, ¿no? Ya no la vamos a poder recuperar con la acupuntura. O sea, lo que necesita ya esa persona es que le cambien esa válvula del corazón. Es un ejemplo, ¿no? O una fractura, un accidente, pues la materia se dañó, sí necesitamos hacer una cirugía. Pero el campo energético, por ejemplo, quitamos la vesícula biliar, ¿no? Con mucha facilidad. Pero como el campo energético lo heredamos completo con el campo de la vesícula biliar, ahí está, sigue estando presente el campo de la vesícula biliar, pero le está haciendo falta su contraparte. Entonces tenemos que compensar esa ausencia de la polaridad material con la información energética del órgano. Entonces vamos también en el diagnóstico viendo, pero para que eso llegue, Edmundo, miren, yo he visto al paso de todos estos años de estar en el camino de la medicina, me asombro, realmente me asombro. Yo siempre digo que la vida, esa chispa de la vida, siempre va a luchar por la vida hasta que verdaderamente el cuerpo colapsa, entonces se retrae la energía y se dispone a la restitución, ¿no?
Tengo una conocida que tiene aproximadamente, no sé, 8 años. Le hicieron una operación de un pequeñito trombo en el cerebro. El cirujano le dijo, no, aquí casi casi que te opero y mañana te vas a tu casa. Pues no fue así. Lamentablemente a la hora de la cirugía hubo un estallamiento de otros vasos sanguíneos y tiene como 8 años allí como vegetal. Y vive porque tiene oxígeno, porque le dan de comer, porque sus demás órganos funcionan. Pero tiene una pérdida muy grande neurológica. Claro, nosotros trabajamos con un porcentaje muy pequeño de nuestro cerebro. Entonces, la vida está ahí luchando por vivir. Y bueno, a veces uno dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Así es que el cuerpo es maravilloso porque tiene el diseño perfecto del universo, de las leyes. Y es más maravilloso cuando nosotros entramos en esa comprensión. ¿Cuál es el consejo de Chipó para Juan Ti y para la medicina? Vive de acuerdo a las leyes del yin y del yang. Si tienes hambre, come. Si tienes frío, tápate. Si tienes sueño, duérmete. Si no tienes sueño, no duermas. Y eso implica, por eso digo, el libro está con nosotros porque implica una conexión. ¿Qué necesitas? Esa pregunta que estamos buscando, aquí la vamos a resonar también, energéticamente hablando, porque vamos a entrar en este campo de la energía. Bueno, mi Rita, ¿alguna preguntita en el chat? Está un comentario, un narcisista que va por la vida dañando Perdón, ¿un mis, qué? un narcisista que va por la vida dañando, mis huesos se dañaron, osteoporosis y no saber retirar esa energía que enroló a mi familia. Mm, Bueno, no comprendo muy bien la pregunta, pero este, todo es el tema de la conciencia, ¿no? Si nosotros, claro, con nuestras acciones, nuestro estilo de vida, con lo que comemos, lo que pensamos, lo que decimos, generamos campos de energía y en esos campos de energía nos metemos, ¿no? Si habla de los huesos, está hablando de los riñones, está hablando de miedos profundos, está hablando de inseguridades, y no sé de qué manera se enrolló a la familia, pero cada uno de nosotros somos también seres que podemos tomar una decisión y de mí depende si yo me entro a ese campo energético del insulto, por ejemplo, ¿no? Del insulto, de una mala palabra, o me salgo de ese campo de energía. Y a veces se dice, ay, si lo dices muy fácil. Y salirse de un campo de energía es estar nosotros en otro campo de energía. Porque si entro a ese campo de energía, pienso que la otra persona o creo que la otra persona me metió a su campo, pero no, yo también estaba en ese campo. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Entonces, si María se enoja conmigo, que nunca se ha enojado, mi Mari preciosa, nos queremos mucho, pero es un ejemplo, y me insulta y me dice, yo tengo dos opciones, o me entro en ese campo o simplemente me coloco como observadora y digo, wow, ¿qué está pasando en María? No en mí. ¿Qué está pasando en María? No sé si me estoy explicando.
y yo me salgo de ese campo de energía e incluso pues hay sonidos, ¿no? Que transforman esa emoción. Y yo empiezo a hacer el sonido del enojo en silencio, que es, yo no estoy enojada, pero María está enojada y yo la miro y empiezo a resonar. Y sin que María se dé cuenta, con ese sonido visualizo un color para el hígado, me conecto con ese enojo para transformarlo en qué, en bondad. María, sin darse cuenta, va a empezar a transformar su enojo. Entonces, no solamente no me metí en el campo del enojo de María, sino ayudé a generar otro campo. Y en constelaciones familiares, por ejemplo, es lo que hacemos. En un sistema, basta que una persona del sistema sane para que todo el sistema sane. Y así es nuestro cuerpo. Si tenemos conjuntivitis, decimos, ¿el ojo tiene conjuntivitis? O sea, el ojo rojo, no. Lucía tiene. No sé si me estoy explicando. Se expresa en el ojo, pero algo pasa dentro que se está expresando. Entonces, a través de la parte, yo puedo sanar el todo. Y eso es maravilloso. Y también así, a través de cada uno de nosotros, podemos sanar lo que está pasando en la humanidad, en la conciencia, en el universo, no meternos allí, generar otro campo. Es un tema muy amplio. Yo les invito a que compartan conmigo el 13, 14, que es de este viernes en 8, y lo que necesiten de apoyo, llámenle a Rita, estamos para servirles, porque lo que intentamos por un conocimiento, por otro conocimiento, es ser seres humanos más conscientes, más unificados, menos fragmentados, porque todos estamos fragmentados de alguna u otra manera. Yo me cacho también cada rato, ¿no? Digo, wow, a ver, ¿y qué está pasando? Pues si no hay más comentarios, entonces nos... ¿Sí? Sé que no es algo sencillo. Ahora sí que de pronto algunos me dicen, uy, es que estás hablando en chino, como dicen, me estás hablando en chino. ¿No? Intento, yo me emociono, me apasiono y a veces digo, ay, que me estaré expresando adecuadamente. Es, me da gusto cuando me comparten que sí me comprendieron y porque realmente no estoy diciendo nada que no conozcamos en realidad. Eli, ¿todavía no puedes abrir tu micro? No, parece que Rita te la tienes bloqueada, Rita, dice. A ver, a ver, Eli. ¿No? Bueno, Eli, no te tocaba hablar ahora. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho su presencia, su atención. Ya se desbloqueó. Ah, wow. Adelante, Eli. Algo andaba ahí. No, pues muchas gracias, Lucy. Todo está hermoso. Y esto de la medicina china es como una magia. Yo me acuerdo que escuché que ellos juntos, los maestros, los sanadores, se van al hospital y entre todos con energía
pueden sanar a alguna persona y qué bonito, porque pues todo es energía. Todo es bello, todo es intuición, todo es alimentación. Entonces, si no queremos enfermarnos, pues hay que tratar de ejercicio, el sol, el agua y alimentación sana. Muy Mil bien, muy gracias. bien. Mil gracias, Lucy. Sí, pues el chi kun, ¿no? Chi es energía, kun es fuerza, movimiento. Y eso, la palabra mueve, la mirada mueve, la presencia mueve, las manos, nada más, si nos ponen una mano, nos dan una mirada. Hay veces que con cosas muy sencillas podemos en realidad generar ese movimiento. Poner la mano en el lugar correcto puede bastar. Y la intención, ¿no? Desde esta concepción energética con algunas limitaciones, como bien lo preguntaba Edmundo, del cuerpo físico, en el cuerpo físico, y ahí es donde ya entramos a apoyarnos de otras áreas. Pero pues aquí estamos para seguir aprendiendo. Pues muchísimas gracias.